Vamos entonces a desarrollar hoy la elección, sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos por los cuales el Señor nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo? Y vamos a desarrollar tres de esos aspectos: la salvación, la fraternidad y la santificación. Quiero volver a retomar el texto que seguramente hemos escuchado, Deuteronomio 29:29, para hacer unas precisiones sobre el tema que estamos abordando. Es un texto muy conocido que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Como primer aspecto, resaltar el tema del misterio que implica la elección soberana de Dios. Sobre todo en nuestra época, muy dada a la técnica y el desarrollo de la tecnología y la progresión casi infinita que ha tenido el conocimiento humano durante los últimos tiempos, casi que el hombre cree que puede, por vía de la razón, explicar todos y absolutamente todos los misterios del universo. Pero nosotros reconocemos que es la voluntad de Dios que haya un límite en nuestra comprensión, que haya un límite en nuestro conocimiento que pertenece precisamente al ser creados, al ser criaturas. Somos limitados. La fe cristiana deja lugar al misterio, reconoce el misterio, reconoce que hay cosas más allá de lo que realmente podemos llegar a entender completamente. La fe cristiana reconoce que Dios se ha revelado, pero también reconoce que hay un aspecto escondido de Dios, hay un misterio del ser de Dios que no vamos a lograr acceder. Por eso el texto deja ver ambas cosas. Hay cosas secretas que pertenecen solo a la potestad de Dios y hay cosas reveladas que nos pertenecen a nosotros. Pero cuando el Señor escogió revelar esas cosas, lo hace con un propósito. Y ese propósito está consignado en la segunda parte del versículo. Dice: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea que hay una herencia que el Señor nos deja de conocimiento en su palabra. Y esa herencia tiene un objetivo, y es que nosotros cumplamos esa voluntad de Dios, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿A qué nos lleva eso? A que cuando hablamos de la elección, nosotros reconocemos el misterio que implica la elección. Pero también entendemos que esa elección tiene un propósito, o tiene varios propósitos, como son la santificación, la fraternidad, el amor entre hermanos y una vida nueva. Muchos son los aspectos de la doctrina de la elección que entran dentro de ese misterio que nuestras mentes finitas no van a lograr descorrer o desvelar, sino cuando el Señor así lo estime. Ahora bien, la soberanía de Dios, como ya hemos visto, hace de la gracia algo que Él nos concede. Siempre tendremos conocimiento limitado, pero lo que el Señor revela es para nosotros. Quiero que leamos el texto de 2 Corintios y vemos de qué tipo de revelar es de lo que estamos hablando. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, vemos la acción soberana de Dios. En el versículo 4 dice, vamos a leer desde el versículo 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado.
en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El versículo 6 dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y el texto nos remite al Génesis, cuando Dios dice: hágase la luz, y fue la luz. Eso es lo que sucede, dice el texto, en el corazón del hombre cuando el evangelio le ilumina, nace de nuevo. Por eso la elección es esa obra de Dios, esa obra que dice al corazón oscuro: resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, y resplandece. Pero hoy vamos a detenernos un poco en cuáles son los efectos de esa obra en el corazón del hombre. Quiero que leamos el texto de segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 13 y 14. Pablo le dice a los tesalonicenses: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces decimos que la elección es para salvación, que la elección es muestra del amor de Dios, y que la elección es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Quiero que tengan presente que dice elección para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, o sea que actúa el Espíritu santificando a aquellos que Dios previamente ha escogido, y les concede la fe, y no en cualquier cosa, sino la fe en la verdad. Recordemos el salmo que habíamos leído en el sermón anterior, el Salmo 65, versículo 4, que dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Bienaventurado el que escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. La bienaventuranza surge de que el Señor escoge y atrae hacia Él mismo, y lo atrae para adorar, para que habite en tus atrios. Así como el Señor atrae del Salmo, vamos a leer el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 44, donde dice: ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Lo mismo que el texto del Salmo, ¿se acuerdan? Bienaventurado el que tú escoges y haces, atraes hacia ti mismo. Ahora el Evangelio nos presenta la misma verdad y nos dice que para el hombre hay una imposibilidad. Ninguno puede venir a Jesús a menos que el Padre no lo lleve a Jesús. Y dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Por favor, silencio. Tratemos de mantener en quietud a los bebés. Yo sé que es difícil, pero procuremos conservar la reverencia delante del Señor. El texto del Evangelio de Juan dice: ninguno puede venir a mí si el Padre no me lo envió. Entonces hay una declaración de la condición del hombre. Imposibilidad. Nadie puede por su propio corazón ir a menos que el Padre le trajere. Y la obra que hace el Hijo es resucitar.
Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya hemos dicho entonces que la salvación es desde la eternidad y es para la eternidad, para la vida eterna. Pero esa elección se ve en la historia, aunque es un plan eterno. El plan eterno, para los que anotan, lo pueden ver en Isaías 37, 26. Y cómo este plan se realiza en la historia, se puede leer Isaías 14, 24. Y dentro de los tiempos fijados por el Señor, como lo dice Pablo en Hechos 17, 26 al 31. Que Dios dejó pasar los tiempos de la ignorancia hasta que en el tiempo señalado envió a su Hijo. Entonces vemos que esta salvación es para la eternidad. Que Cristo va a resucitar a todos aquellos que el Padre le ha concedido. Que es la voluntad del Padre llevar a unos hacia Cristo y que la voluntad del Padre no puede fallar. Por lo tanto, ninguno de aquellos que el Padre concedió al Hijo se perderá. Y esto es así por la soberanía de Dios, por la gracia de Dios. Pero esa obra no termina en ese momento. La obra no termina cuando el Padre le entrega al Hijo los que ha escogido. La obra sigue con el proceso de santificación de los creyentes. Por eso la obra es completa. El Señor escoge y lleva al Hijo con un propósito, que todas las personas que Él lleva sean conformados a la imagen de su propio Hijo. Y quiero que meditemos en todo eso. Más adelante vamos a ver cómo se describe la elección con el propósito de la santificación. Romanos 8, capítulo 29. Quiero que leamos ese famoso texto de Romanos y vayamos viendo hacia dónde nos lleva la doctrina de la redención. Romanos 8, vamos a leerlo desde el capítulo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces Dios llama con un propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó. ¿Y los predestinó a qué? Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Conoce una mejor definición de santidad que ser conformados al perfecto carácter de Jesús? Esa es la definición de santidad que nosotros debemos tener en cuenta. La doctrina de la santificación por lo general se ha planteado como una especie de abstracción de lo que es el bien. Pero la Biblia encarna al santo ser de Dios. Y la encarnación de la santidad es el carácter de Jesús. Luego entonces ser santo es ser conformado a la imagen, al carácter de Cristo Jesús. Este punto es necesario presentarlo de una forma clara, porque el discipulado cristiano es precisamente el tratar de vivir y andar como Jesús anduvo, como lo describe primera carta de Juan. No podemos seguir entendiendo la santidad como un concepto lejano y abstracto, o como en las mentes de muchos aparece una perfección completa que solo se obtiene cuando la persona se muere, como en la tradición católico romana.
o que es santificado por la decisión de alguna autoridad externa. No, la Escritura muestra que nosotros somos santificados por una autoridad interna, que es la del Espíritu Santo. Pero todo el objetivo del Espíritu Santo es que cada uno de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, nos parezcamos más al Hijo de Dios. Nos parezcamos más a Jesús. El texto dice, porque a los que de antemano conoció. Y aquí quiero hacer una precisión. Nuestro mundo ha cargado la palabra conocer de un significado preeminentemente intelectual. Cuando alguien entiende o escucha conocer, casi que lo relaciona instintivamente con la palabra saber, tener conocimiento, tener información. Y por eso el texto por lo general es leído desde una clave de conocimiento y no de relación. Pero cuando el Señor dice aquí, porque a los que de antemano conoció, está hablando de otra cosa completamente diferente a simplemente los vio y tiene información de su existencia. El texto no está diciendo que Dios tiene un conocimiento especulativo o intelectual de la vida de cada uno de nosotros, de tal forma que sabe desde cuándo nacimos hasta todo lo que hacemos todos los días. Esa palabra de conocer, la Escritura la usa para relación y no para cualquier tipo de relación, para una relación íntima, basada y nacida del amor. Por eso, usted ve que esa expresión se usa y conoció a Adán a su mujer. Y por eso ve que se usa que José no conoció a María sino hasta después de que tuvo a su primer hijo. Entonces, la palabra ahí tiene una carga de relación, de amor, de intimidad, no de abstracción, no de intelecto, sino de amor. Según la mentalidad bíblica, el conocimiento no consiste en un acto especulativo, sino en la relación entre dos seres. Por eso el texto dice que a los que aman a Dios, a los que han sido objeto también del amor de Dios. El pensamiento divino nos muestra cuál es el sentido de conocer, o más bien el sentido de ser conocidos por Dios. Quiero que veamos el texto de Primera de Corintios en el capítulo 8, en el versículo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para entender el contexto de lo que Pablo viene hablando y la diferencia del conocimiento del que quiero hacer énfasis. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, ¿sí ve? Tenemos conocimiento, entendemos. El conocimiento envanece. Este tipo de conocimiento, la especulación, la abstracción sobre algo, puede generar en el corazón del hombre precisamente un entenebrecimiento. ¿Se acuerdan de Romanos? Profesando ser sabios, se hicieron necios. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Y el versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios. Miren cómo lo describe el texto. Si alguno ama a Dios, si nosotros vemos el paralelo del texto, debería decir, ese es amado por Dios. Pero no dice así. Dice, si alguno ama a Dios, ese es conocido por Dios.
pero el paralelo no es imperfecto. Es perfecto porque conocer en la Biblia implica amor. Pero Pablo hace el énfasis en que ese conocer es una relación. Si alguno ama a Dios, ese es conocido por Dios. El amar a Dios es el efecto de haber sido conocido por Dios. Y ahí recordemos el texto de Romanos. Él nos llamó con un propósito. A los que antes conoció, a los que Dios amó primero, les da la gracia de que lo conozcan, es decir, de que lo amen. Gálatas en el capítulo 4, versículo 9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. ¿Sí ve cómo Pablo? Ahora, ambas cosas son ciertas. Por la gracia de Dios, Dios nos permite conocerle. Pero el origen de ese conocimiento no es nuestro intelecto, no es nuestra comprensión, sino la acción de Dios. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a los débiles, inútiles y elementales rudimentos, a los cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Entonces vemos nosotros lo que implica ese conocer de acuerdo a la Biblia. Y quiero que veamos el texto de Mateo en el capítulo 7, versículo 23. Y que entendamos hacia dónde nos está llevando este tema. Mateo capítulo 7, versículo 23. Y entonces les declaré, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Aquí el tema es, hay que tener mucho cuidado porque se está confundiendo el tener una idea de Dios con tener una relación de amor con Dios. Sobre todo en nuestras iglesias, donde con responsabilidad se insta el estudio de la palabra de Dios, donde muchas personas estudian y de pronto logran tener una comprensión, pero confunden el conocer teórico con el ser. Es decir, muchas personas creen que lo que conocen es igual a lo que son, y eso no es cierto. Muchas personas creen que por tener cierta comprensión de algunas cosas, ya son eso que comprenden. Y sobre todo se sigue teniendo más la concepción de que conocer es igual a esa mera especulación. Y el conocimiento que Dios quiere de nosotros es ese conocimiento que se convierte en una relación. Y esa relación después se va a extender a los demás. Y eso es importante. Eso para decir que ser predestinado es igual a decir que somos amados por Dios. Porque a los que antes amó, a eso se escogió. Y Él amó primero y después nosotros respondemos a ese amor. Y ese amor se expresa en misericordia, en gracia, en fe, en todos los otros dones. Lo que nosotros vemos aquí es que la predestinación no es simplemente un decreto general de Dios. Es la decisión amorosa de un ser amoroso a favor de cada uno de nosotros. Por eso la predestinación no la podemos confundir con ese fatalismo, con esa idea del destino abstracto que gobierna todas las cosas. No, porque quien gobierna todas las cosas es una persona, la persona de Dios, y lo hace con amor, lo hace como un padre amoroso.
sabio, justo, santo, bueno. La elección, decíamos, es para salvación. Quiero que veamos el texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 10, en el versículo 20. Alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la parte del texto que quiero que tenga en mente. Alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y este texto tiene muchos paralelos. Sobre todo quiero traer a colación lo que aparecen en el libro de Apocalipsis, donde se habla del rollo del libro de la vida, donde ya están escritos los nombres de aquellas personas que el Señor ha escogido. Y es muy representativo que simbólicamente este libro que aparece en el Apocalipsis ya aparece sellado. Esos nombres no están siendo escritos en el transcurrir de la historia. Ya está ese libro sellado. Y se dice que el único que lo puede abrir es el Cordero de Dios, el que ha muerto y está de pie. Esa elección para salvación nos lleva a preguntarnos, ¿es solo el propósito salvífico el que se cumple en la elección? No, la elección tiene propósito, y ese propósito, como decíamos, lo vemos en Romanos. A estos, a los que conforme a su propósito son llamados, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que el Señor nos llama primero para la santificación, pero quiero resaltar el aspecto de la fraternidad que implica el texto. La segunda parte del versículo 29 dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, el Señor nos llamó no para una salvación individualista, sino para que nosotros seamos integrados en una familia, en la familia de la fe. Él dice, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A qué nos lleva eso a reflexionar? La elección es para la santificación. La elección es para la salvación. Pero no es para algo aislado, abstracto, general. Es para la comunión también. Es para que nosotros podamos vivir unos unidos a otros, como hermanos, como la familia de la fe. Ni la santificación, ni la salvación son algo privado. Son el llamado de Dios para ser un pueblo santo. ¿Se acuerdan cuando eso lo dice en Primera de Pedro? Somos un pueblo santo. La elección se ve reflejada en una vida nueva. Recordamos el ejemplo de Abraham del que hablamos. Dejó los ídolos, sirvió al Señor con integridad de corazón, temer al Señor. Pero la elección se ve reflejada en esa nueva dimensión de la vida que es la vida fraterna, porque nosotros imitamos a Cristo como nuestro hermano mayor. ¿A qué nos lleva esto? A que la realidad de la elección se va a ver en el perdón, en la reconciliación, en las relaciones con los hermanos, en la fraternidad, en la reconciliación cuando haya dificultades. La elección se va a ver entonces en la unidad fraterna, en relacionarnos los unos a los otros como pueblo de Dios y ser todos considerando al otro como hermano. La predestinación no solo da la certeza de esa salvación eterna, sino que da también la certeza de que esa persona que ha sido también redimida por la sangre de Cristo es hermano y por lo tanto debo vivir con él,
santa y piadosamente. Tratarlo como el Señor lo trataría. Y aquí es donde la doctrina de la santificación toma un aspecto muy práctico, muy concreto. Decía, no es una abstracción. Frente a cualquier situación, el modelo de santificación es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debería preguntarme, ¿cómo respondería Cristo frente a esta situación? ¿Qué haría Cristo si un hermano le hiciera esto? ¿Cómo reaccionaría Él? ¿Qué palabras diría? ¿Qué consuelo le daría? ¿Le perdonaría? ¿Cómo le respondería? Todo eso reflejando el carácter de Cristo. Todos los aspectos de nuestra vida deberían ser gobernados por Cristo en ese sentido. ¿Qué haría el Señor frente a esta situación? ¿Cómo debería yo responder? Elegidos para santidad es algo que la Biblia insiste. Quiero que leamos la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, en el versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Sí ve? Como la elección también implica la obra del Espíritu Santo sobre la vida del creyente para que obedezca. Dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Permítanme. Nosotros estamos acostumbrados a ver que casi siempre que se habla del tema de la elección, por lo general muchas personas responden a esta doctrina como si se estuviera enseñando una licencia para que la persona haga lo que quisiera. Y dicen, pero si yo soy elegido desde antes de la fundación del mundo, y si además de eso sostienes que esa salvación no se va a perder, entonces yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir haciendo lo que quiera. Pedro explica que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu y ese para es una declaración de propósito, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Como el texto de Deuteronomio que leíamos, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos, para que las obedezcamos. Eso es santidad. El libro de Jeremías habla también de esta elección eterna y nos da una descripción del propósito de esa elección. Dice, Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. El amor de Dios es lo que la Escritura revela, el motivo de la elección. Pero de nuevo la pregunta, ¿para qué nos eligió el Señor? Quiero que veamos el texto de Deuteronomio capítulo 26. Capítulo 26 del libro de Deuteronomio, el versículo 17 y 19. Dice, del 17 al 19. Has declarado hoy que el Señor es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz. Por favor, tratemos de controlar a los niños, y es el segundo llamado. Has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, y que escucharás su voz.
Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. Y Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Dice, serás un pueblo santo. Todo eso es el motivo de la elección de Dios. La doctrina de la elección, entonces, no puede llevar a nadie a creer que ahora puede vivir como antes vivió. Y aquí nos llama al ejemplo de Abraham. Después de que Abraham fue llamado por Dios, Dios le cambió el nombre, Dios le dirigió a otra tierra, lo llamó a otra vocación. Y de ahí en adelante la vida de Abraham se caracterizó porque dejó los ídolos, temió al Señor y le sirvió con integridad de corazón. Esos son elementos que muestran el efecto del llamado de Dios en la vida del creyente. Cuando una persona no ve como fruto de la obra de Dios esos aspectos, debe realmente examinar y cuestionar su propio corazón con relación a su salvación. En el libro de Jeremías vemos que Dios revela su amor y dice, con amor eterno. Es decir, que ese amor se da en la eternidad. Ese amor implica la obra del Espíritu Santo que sella la redención en nuestros corazones. Y el hombre es santificado por esa obra interna del Espíritu Santo. Pero eso nos introduce en una relación con Dios. Y esa relación moldea nuestra mente, nuestras emociones, todos los aspectos de la vida. El texto de Efesios en el capítulo 2, versículo 8, cuando habla de la salvación nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y muchos lo leen solo hasta ahí, pero sigue diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Y el texto tampoco termina ahí. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que la elección de Dios no anula esas buenas obras. Lo contrario, las hace posibles. Y dice que esas buenas obras también Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al mismo tiempo que se planeó la predestinación, también se planeó aquellas buenas obras que debían acompañar aquella elección de Dios. Y volvemos al texto de Tesalonicenses que ya leímos, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu. Y la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Eso es lo mismo que dice Romanos. Ser conformado a la imagen de Cristo es andar como Él anduvo. ¿Como Él anduvo en qué cosas? Recordemos algo del ministerio del Señor, haciendo bienes, expresando el amor en hechos y palabras, perdonando, orando por sus discípulos. Así nosotros debemos hacer bien, perdonar, amar, ayudar, ser misericordioso, ayudar al hermano necesitado, al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Así como el Señor sirvió con humildad, nosotros debemos hacerlo igualmente, lavando los pies de los hermanos. Filipenses en el capítulo 2, versículo 5 expresa eso de la siguiente manera. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose humilde y muriendo en una cruz. Ese es el ejemplo. Esa es la definición de santidad. Ahora, la santificación entonces implica las acciones. Actuar como Jesús actuó. Pero Filipenses nos introduce también en la vida de las emociones. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las emociones que nosotros reconocemos en nuestro Señor? Amor, compasión, paciencia, benignidad, gracia, perdona, ayuda, sustenta, tiende una mano. Así que el texto nos llama también a que nosotros debemos tener esos sentimientos hacia los hermanos, de amor, de gracia, de perdón, de misericordia. Por eso es que nos llama a ser hermanos, como dice Romanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor nos llama entonces a reír con el que ríe y a llorar con el que llora, a ser bondadosos, a ayudar, a ser misericordiosos en todos los aspectos de la vida. Pero también hay un aspecto que el Señor nos llama a abandonar, y es cualquier envidia, cualquier emoción negativa hacia el otro, cualquier sentido de superioridad o de ser mejor, cualquier fariseísmo de esa naturaleza, cualquier actitud arrogante, condenatoria, chisme, ira, enojo, cualquier maledicencia, todas esas cosas que estuvieron ausentes del carácter de nuestro Señor, también imitándolo a Él, debemos despojarnos de todos esos pecados para que podamos vivir en paz con nuestros hermanos. Por último, vemos que el Señor nos llama a tener su propia mente, la mente de Cristo, como dice Corintios, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16. Nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Y eso implica que debemos pensar como el Señor pensaba, que debemos ver el mundo como el Señor lo veía, desde los ojos de la voluntad del Padre. Por eso la Escritura hoy nos sirve para ese propósito, porque Dios dejó esa Escritura para conformarnos a la imagen de su Hijo. La santificación, el pensar como Cristo, lo hace el Espíritu Santo por medio de su palabra. Por medio de esa palabra nuestras mentes van siendo renovadas día a día y hacia allá apuntamos. Por eso, la santificación es un proceso integral en nuestras vidas que abarca cada una de las esferas de nuestro ser, nuestro carácter, nuestra mente, nuestras emociones deben ser moldeadas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a esa voluntad. Por eso, hermanos, debemos reflexionar siempre sobre todas esas áreas y cómo nuestras vidas están creciendo en esas áreas y cuáles son los aspectos en los cuales nuestro carácter no se asemeja al de Cristo, para pedir al Señor y, de ser necesario, pedir ayuda a otro hermano más maduro en la fe para que nos ayude a afrontar esos aspectos de carácter con los que todavía luchamos. Ese es el llamado. Habiendo dicho todo eso, hermanos, quiero hacer unas exhortaciones y conclusiones finales. Si tú eres creyente, tu vocación es imitar a Cristo en todas las áreas de tu vida, en todas las esferas, trabajo, familia, iglesia, procurando formar un carácter semejante al Redentor, imitando a Cristo en todo, buscar madurar en la fe, crecer en santidad y andar en el peregrinaje de la fe como Abraham.
teniendo puesto además los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y te sostendrá el Señor como viendo al invisible. Por lo tanto, tienes la responsabilidad de tratar de crecer de forma integral para que tus acciones, tus sentimientos y tus pensamientos se asemejen cada día más a los de Cristo. Si no eres creyente, entenderás que no estás cumpliendo la vocación a la cual te llamó el Señor de vivir una vida santa. Y eso es así porque no puedes, porque solo por la gracia de Dios, solo por la obra del Espíritu puedes vivir en esa santidad que el Señor te ha llamado. Solo te puedo decir algo, hay esperanza en la cruz. Ruega al cielo que te ayude y que te conceda la salvación, que te conceda vivir, que te conceda el ser santificado, el ser salvado y el ser incluido en el pueblo de Dios. Oremos, hermanos.